Bienvenido al podcast de Innovación Educativa, el espacio donde usted como docente universitario encuentra reflexiones y herramientas prácticas para impulsar la transformación del aprendizaje desde su quehacer educativo. En cada episodio exploramos tendencias en pedagogía, innovación educativa y metodologías activas que sitúan al docente como motor del cambio, fortaleciendo experiencias de aprendizaje significativas y pertinentes. Aquí reflexionamos, compartimos experiencias y construimos juntos nuevos caminos para la mejora continua, fortaleciendo una cultura de aprendizaje que evoluciona con los desafíos de la educación superior. Este podcast es producido por la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, y le invita a formar parte de una comunidad de docentes comprometidos con la calidad educativa, la innovación y el uso estratégico de la tecnología en los entornos de aprendizaje. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre innovación educativa. Soy Paola Oyuela, psicóloga y docente universitario. Hoy tenemos una conversación muy interesante sobre la generación Z y cómo está cambiando las reglas dentro de nuestras aulas de clase. La generación Z son jóvenes con muchísimas fortalezas, eso es innegable, pero también enfrentan muchos desafíos que se vuelven muy importantes vinculados a la atención, a su salud mental y esa sobreestimulación digital, que son factores que de una u otra manera influyen directamente en esa forma en la que se están relacionando con el aprendizaje y con la experiencia educativa. Así que para comprender mejor quiénes son estos estudiantes y cómo podemos acompañarlos desde la educación, vamos a conversar sobre sus características, esas necesidades y los principales retos con el ingeniero Mario Lagos, ingeniero industrial con 2 maestrías y formación doctoral, con más de 15 años de trayectoria en el sector asegurador hondureño y más de 10 años apoyando como docente de UNITEC en el área de universidad virtual. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, Paola, y con mucho gusto estamos aquí para compartir, pues, lo que hemos aprendido a la fecha sobre este tipo de generación. Muchísimas gracias. Para quienes nos escuchan y no están tan familiarizados con este término, ¿qué es exactamente la generación Z y qué le hace diferente a las generaciones que le preceden? Lo primero es que la generación Z ya ocupa nuestras aulas. Esa es una realidad. Aprenden diferente, se emocionan diferente y también se relacionan con la tecnología de una manera que todavía estamos tratando de entender como educadores. De hecho, hay muchos estudios que muestran que más del 95% de los jóvenes universitarios a diario pues utilizan Internet y que una gran parte de su aprendizaje informal ocurre pues mediante lo que es plataformas digitales, videos, tutoriales y redes sociales. Eh, Generación Z, hablando demográficamente, pues son personas nacidas entre 1997 y 2012. O sea, estamos hablando que son verdaderos nativos digitales, porque realmente crecieron en un entorno donde el Internet ya estaba totalmente maduro. Los teléfonos inteligentes sí realmente han demostrado un alto nivel de inteligencia en cuanto a la comprensión de las necesidades humanas. Y qué decir de los microconsumos en redes sociales en los que están siempre presentes y siempre inmersos. A diferencia de otras generaciones, esta generación especialmente está muy acostumbrada a obtener información de forma casi que inmediata. O sea, aprenden de forma autodidacta y están también acostumbrados a estar utilizando múltiples plataformas digitales, cosa que de repente en nuestro momento no era de esa manera. Interesante lo que menciona, porque pueden existir múltiples estereotipos con esta generación, ¿no? Ya que son jóvenes que crecieron en un entorno bastante distinto si lo ponemos a nivel de comparación con generaciones anteriores. Y están, como usted lo menciona, con un acceso permanente a la tecnología, pero también están expuestos a nuevas demandas y a nuevas presiones. Y con base a esto, surge como un cuestionamiento bastante interesante. ¿Cómo aprende entonces un estudiante de esta generación que suelen motivarles a involucrarse activamente en una clase
y algo bien interesante, ¿no? Que nos genera mucho ruido a todos. ¿Y qué les desconecta del proceso educativo? Muy bien, como lo mencionaba con anterioridad, quedémonos con la palabra inmediatez. O sea, esta generación suele preferir experiencias de aprendizaje que realmente sean dinámicas, que sean visuales y sobre todo que sean interactivas. ¿Qué he visto en la práctica? Pues que les gusta resolver problemas que sean reales, que les gusta trabajar colaborativamente, que les gusta recibir retroalimentación rápida, sea esta positiva o no, que les gusta utilizar tecnología durante el aprendizaje y sobre todo que les gusta encontrar una aplicación práctica al contenido que han desarrollado. O sea, eso demanda aplicabilidad, no solamente conceptualización. Entonces, en contraparte, lo que los desconecta es encontrarse con clases que sean excesivamente magistrales. Y si a eso le sumamos contenido que sea alejado a la realidad o actividades donde la participación de ellos sea limitada, esto se vuelve como algo que los limita respecto a la parte del aprendizaje. Si a eso le sumamos que generacionalmente hay estudios donde el porcentaje de atención o de interacción con este tipo de generación no debe exceder los 20 minutos, entonces la demanda o la creatividad para el contenido, para la forma como se transmite la información, tiene que ser altamente creativa, altamente innovadora, pero sobre todo altamente aplicable. Con base a lo que comenta, entonces, podríamos decir que realmente estamos frente a estudiantes, no que están menos interesados en aprender, sino frente a estudiantes que esperan experiencias de aprendizaje que se vuelvan mucho más significativas para ellos, mucho más participativos y, como usted lo menciona, que estén más conectados entonces con su realidad. Así que si las formas de aprender están cambiando, creo que también necesitamos cuestionarnos nuestra forma de enseñar. Con base a eso, nos gustaría conocer qué necesita transformar entonces hoy la educación para conectar de una manera genuina en esta generación sin caer, ojo con eso, simplemente en el entretenimiento o en la dependencia del uso de la tecnología. Interesante consulta. O sea, yo no diría que hay que hacer un tema de cambiar los contenidos, porque no es por ahí donde debe ir la solución. O sea, aquí el punto donde debemos nosotros trabajar es en transformar la experiencia de aprendizaje, en darnos cuenta que hoy como docentes hemos dejado de ser únicamente un transmisor de información. O sea, ahora nuestros roles, o le digo, nuestros sombreros han cambiado porque tenemos que convertirnos en facilitadores, en mentores, en guías de aprendizaje eh, y buscar metodologías como por ejemplo, hay muchas, ¿verdad? Pero de las que he aplicado, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, gamificación, aula invertida, aprendizaje colaborativo, por lo menos esas metodologías, al momento de aplicarlas, he encontrado pues resultados positivos que incrementan la participación y el compromiso de los estudiantes. Es como decirle, esto es de ustedes y es para ustedes. Entonces, aquí la clave no es competir con la tecnología, sino utilizarla de forma estratégica para que el aprendizaje sea realmente potenciado. Y es bastante positivo ver cómo compiten, ver cómo demuestran, ver cómo quieren sobresalir y quieren demostrar que realmente lo que están haciendo les está generando pues una experiencia de aprendizaje. Con base en lo que usted comenta, podría, justamente platicábamos un poquito antes de iniciar el podcast, un poquito de su trayectoria profesional, que es bastante vasta dentro de Unitec. ¿Podría compartirnos de manera general tal vez una experiencia donde usted haya logrado integrar este tipo de tecnologías, este tipo de metodologías justamente con esta generación y qué impacto usted justamente logró identificar a nivel de la receptividad de ellos con la integración de este tipo de metodologías? Sí, gracias. Comencemos con aprendizaje basado en proyectos. Recuerdo que en una clase se hizo la modificación con ellos y primero comenzamos desarrollando todas las herramientas de proyecto bajo una estructura académica nominal, llamémosle de esa manera.
ir desarrollando cada uno de los formatos complementarios, ir construyendo las líneas de base, ir construyendo, en este caso, el plan de gestión, el acta, todo. Construimos todo eso. Luego, desarrollé lo que es, dentro de la misma clase, pues, lo que fue el contenido sobre PROM para la parte de proyectos. Entonces les dije, bueno, aquí tenemos los dos mundos. Lo primero es una promesa donde ustedes se comprometen a no utilizar inteligencia artificial. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tienen que hacer el proceso tal cual se les menciona. Entonces, quiero que comparen los dos mundos y luego retroalimentemos sobre esos resultados, qué les pareció, por qué no les pareció, en qué sintieron que pudieron avanzar, en cuál no. Entonces lo desarrollaron, lo hicieron de esa forma, hice el proceso de capacitación, les enseñé los PROM, luego de hacer los PROM, les dije, bueno, tienen un día para desarrollar todo esto que hemos desarrollado en todo este tiempo y aplicarlo y traerme los resultados en la siguiente, ya finalizando lo que es la asignatura. Pues lo que me llamó la atención a mí fue el hecho de que dijeron, fue fácil. ¿Por qué no lo hicimos así desde el inicio? ¿Por qué no comenzamos de esa manera? ¿Por qué em, no lo vimos desde la parte inicial de la asignatura? La pregunta se las invierto y les digo, bueno, pregunta, ¿cuántas correcciones hicieron ustedes dentro de los entregables de la IA que ustedes utilizaron? Y empezaron a decir, porque era parte de lo que tenía que evaluarse. 5, 10, 15, bueno, todas las correcciones y les tenía que traer anotadas. Y ellos miran, sí, corregimos esto, 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 esto. Ahora la pregunta que yo les hacía es, ¿quién lo corrigió? ¿Usted o la IA? Entonces ellos me decían, nosotros. ¿Pero por qué lo corrigieron ustedes? Ah, porque nosotros sabíamos lo que queríamos y no era esto, sino que era esto. Pero ¿cómo se sienten con eso? Bien, porque nosotros la corregimos. Nosotros sabíamos lo que querían. Justamente de eso se trata. O sea, de que ustedes puedan desarrollar lo que está aquí, no lo que es le entrega una herramienta generativa. El sentir la satisfacción de corregirla, de saber qué quieren, de saber que lo que entregaron está correcto porque lo hicieron en base a la construcción de conocimiento que ya tenían, pues les dejó una experiencia muy positiva y se dieron cuenta que todo tiene que ir de la mano, la velocidad con la calidad, pero la calidad, ¿quién la da? Nosotros. La velocidad la da de herramienta. Excelente lo que comenta, porque sí genera un punto de reflexión bastante interesante y vemos que no nos quedamos con esa forma que se vuelve convencional a nivel de respuesta del uso de la IA. Sí podemos usarla como una herramienta, que ahí nos adelantamos tal vez un poquito a algunas de las preguntas que se van a hacer posterior, pero más allá es nuestra versión que estamos nosotros generando y estamos corrigiendo, y estamos aportando ese resultado que les valida su aprendizaje profesional. Qué interesante el ejemplo que nos comparte y muchísimas gracias por ello, porque justo lo que plantea es extremadamente valioso porque nos recuerda algo importante, que innovar no significa únicamente incorporar tecnologías, que claro que forma una parte vital del proceso porque las tenemos a la mano, pero es importante también repensar cómo construimos esas experiencias educativas que se vuelvan relevantes, pero que también sean humanas. Y justamente hablando de esa línea de humanidad, existe otro aspecto que realmente preocupa cada vez más a docentes y a familias. Diversos estudios muestran un aumento bastante significativo a niveles de ansiedad, estrés y agotamiento emocional en nuestra población de adolescentes y jóvenes. Con base a ello surge una pregunta que realmente se vuelve muy interesante poder conocer su respuesta desde toda la vasta experiencia que usted tiene. ¿Cómo está impactando esta realidad emocional en el rendimiento académico de los estudiantes de la generación Z? Interesante consulta y vuelvo a la pregunta clave, perdón, al comentario clave, instantaneidad. O sea, cuando nos enmarcan a nosotros en un esquema de esa manera de que todo está a un clic, a dos clics, a que Dios solamente le dé y el mundo se hace una realidad, eso genera presión.
¿Por qué? Porque condiciona una forma de ver el entorno donde me tengo que sobreexigir para poder ser compatible con la velocidad de ese entorno. ¿Por qué? Porque si yo no siento que avanzo a la velocidad del entorno, siento que me quedo. Y si siento que me quedo, entonces siento que no soy útil. Entonces, eso me genera un impacto emocional. O sea, eso me genera ansiedad. Y esto no solamente lo enfrentan la generación Z, o sea, eh, diría sin decir que no estoy totalmente no correcto, que actualmente esto es algo que las instituciones educativas tienen que considerar como uno de sus mayores desafíos. ¿Por qué? Porque hay una presión constante y esa presión constante se traduce en la forma como nos comportamos, parándonos en redes sociales, tenemos incertidumbre laboral, tenemos sobrecarga informativa y tenemos altas expectativas académicas y personales. Entonces, esto de alguna forma, pues, va a materializarse en lo que es altos niveles de ansiedad y estrés en todo lo que serán estudiantes universitarios. Y siendo estudiantes, ahora uno se pregunta, ¿y ya cuando se inserten en el ámbito laboral, qué va a suceder? O sea, ¿esto va a mejorar o va a incrementarse aún más? Porque ya no solamente estamos expuestos a una presión académica y personal, sino que ahora le agregamos un tercer nivel y ese tercer nivel va con el ámbito laboral. Y si le agregamos un cuarto nivel, que es el familiar, se vuelve mucho más demandante. Y si le agregamos el tema relacionado con tener expectativas mayores a esos cuatro niveles, entonces se vuelve mucho más pesado el, lo que llevo sobre mis hombros. Entonces, ¿cómo ver esto que al final se va a terminar traduciendo en un agotamiento emocional, en una disminución de la concentración, en una disminución de su propia motivación? Puede tener impacto hasta en su propia creatividad y, ¿por qué no? Hasta en su propia capacidad de retener conocimientos. ¿Por qué? Porque si con 2 capas me siento de esa forma, si le agrego 3 más, obviamente voy a tener un impacto mucho mayor. Y si no sé cómo manejar esto, si no sé cómo poder sobrellevarlo, cómo poder saber qué tomo, saber qué dejo, saber cómo voy colocando cada pieza de ese enorme rompecabezas que se llama vida, entonces el desgaste lo voy a terminar pagando. Escucharlo en este momento me hace pensar un poco que muchas veces el bajo rendimiento que quizá vemos en varios estudiantes, la desmotivación que vemos muy a menudo en el salón de clase y el reto cuando tenemos clases de teledocencia virtual, o incluso el abandono académico que repunta en una deserción significativa de las comunidades estudiantiles, puede tener detrás factores emocionales que no siempre son visibles para el docente. Esto plantea definitivamente que un reto importante detrás de las aulas y pensando en la práctica cotidiana, ¿qué acciones, ingeniero, concretas puede realizar entonces un docente para construir un ambiente que se vuelva emocionalmente seguro y que favorezca tanto el aprendizaje como el bienestar de sus estudiantes? Bien, me regreso un poco a la pregunta anterior. Piense emocionalmente cómo viene una persona que viene con esas condiciones. O sea, cuando viene a buscar ayuda, cuando viene a buscar al docente. O sea, si ya viene cargado con tanto estrés, ansiedad, preocupaciones, enfermedades, tantas situaciones que se están dando, lo que menos espera es una respuesta positiva, aun y cuando haga el intento. O sea, lo que espera es más de lo mismo. O sea, aun y cuando busque la ayuda, lo que espera es un no. O lo que espera es más de la presión o más de no. Definitivamente el docente se va a volver más bien mi verdugo. O sea, va a ser el que me va a terminar de decir no, no quiero y ahí me terminó de rematar, dice el alumno. Ese es el pensamiento de él, porque es lo que está viviendo, es lo que está en su presión, es lo que está sintiendo. O es más, ni siquiera busca ayuda, porque considera que el no ya lo tiene ganado. Entonces, para nosotros como docentes, y me ha tocado muchas veces verlo con los alumnos, uno de los pequeños pero grandes elementos que uno debe agregar para hacer gran diferencia es uno escuchar activamente. ¿Cómo lo dice el alumno? ¿Por qué lo está diciendo? Pero más allá de eso, ¿qué hay detrás de esa petición?
Eso es lo que uno tiene que tratar de captar, por eso uno tiene que profundizar un poco más. Sí, me dio esto, pero ¿por qué pasó esto? Cuénteme un poquito más. O sea, ¿qué sucedió? Usted no entregó esto, de acuerdo, pero cuénteme. Si hay algo que necesite saber, me lo hace saber, yo con gusto le apoyo. Ya le genera un lazo de confianza, ya conecta, porque estamos conectando con emoción, no estamos conectando con un usuario, con un alumno, con un número de cuenta, estamos conectando con una persona que tiene necesidades, que tiene problemas, que tiene deseos, que tiene expectativas y que se esté esforzando por querer alcanzar una meta académica. Entonces, si uno tiene claro eso, es más fácil conectar como docente. Es más fácil prestarle atención y escuchar activamente y fomentar el respeto. Hacerle ver de que no es que yo aquí soy la autoridad y yo sí quiero, en este caso, voy a aplicar lo que me dice el reglamento, voy a aplicar lo que me dice todo y hasta aquí llega usted. No, el respeto en el sentido, sí, estoy respetando tu necesidad, estoy respetando lo que me estás transmitiendo y quiero ver cómo apoyarte. Quiero ver cómo puedo ser esa persona que trate de hacerte ver que no hay nada de malo en normalizar un error, que somos humanos. O sea, no, no entregaste una tarea a tiempo, no pasa nada, el mundo no se va a detener por eso, tranquilo, mándala, yo te apoyo. No, mira, no entendí esto, no hay problema. Mira, es esto de esta manera, esto, y si necesitas algo más, dímelo, no hay problema, yo te apoyo. Es que me escribió a esta hora, no hay problema, no te preocupes, yo estaba atendiendo, aquí estoy, algo más, me lo dices. Entonces, ¿cómo acortar esa distancia emocional? ¿Cómo poder uno preguntarse qué es lo que quiere? Yo le digo la frase de la manito, ¿qué es lo que quiere el alumno? ¿Qué es lo que necesita? Hace que al final, cuando uno ve las retroalimentaciones, se ve algo diferente, algo donde el estudiante dice, mire, yo tuve un problema familiar y no sabía qué hacer y me ayudó. O sea, me ayudó, me compartió mi dolor, compartió lo que estaba haciendo y ahí es donde realmente se materializa la empatía. Ahí es donde realmente se materializa el tema de decir, no, mi rol no es ser el que solo califica, mi rol es acompañarte en ese proceso y poder ver, en este caso, cómo puedes tener una participación que la sienta segura. Porque ese es el problema. Si el estudiante siente que cuando tiene una participación veo los 98 errores en lugar de los 2 buenos que él hizo, entonces claramente va a decir, no, yo aquí estoy con un verdugo, un maestro. O sea, pero si ve, por ejemplo, una persona donde dice, y a mí me encanta hacerlo de esa manera, todo esto lo hiciste bien, lo que no hiciste bien, pero esta parte no sale bien por esto, por esto, por esto. Entonces, siempre de esa forma y siempre cerrar con cámbialo y con esto lograrás tener completo lo que ya tienes. Entonces es esa forma de decir lo positivo, lo negativo y lo positivo. Y si es totalmente positivo, felicidades, síguelo haciendo de esa manera. O sea, excelente, te felicito. Sos un éxito. O sea, síguelo haciendo de esa forma. Entonces, creo que de esa manera, pues uno puede hacer sentir a los estudiantes valorados, respetados y, sobre todo, lo más importante, escuchados, porque estamos en un tema de unicanalidad y si uno siente que no le escuchan, pues va a ser mucho más complicado. Qué agradable definitivamente escuchar la esencia que hay atrás de ese maravilloso rol que tiene como docente, ingeniero. Y usted lo menciona, ¿no? La escucha activa. La escucha activa realmente es la base que diferencia a un docente que solo transmite información a uno que realmente transforma su experiencia de enseñanza-aprendizaje. Qué agradable poder escucharlo. Y en definitiva, que enseñar eh, ya no implica únicamente transmitir conocimiento, que es justo un elemento que usted ha hecho muchísimo hincapié a lo largo de esta conversación, sino que también supone reconocer que detrás de cada estudiante existe una historia. Y eso es muy importante que lo tengamos siempre en consideración como docentes, que hay una historia, que hay emociones, que hay desafíos personales que influyen directamente en la forma en la que ellos están aprendiendo. No lo podemos desvincular. Ahora bien, hay un tema que atraviesa pues prácticamente todas las dimensiones de la vida de la generación Z y es la tecnología. ¿Ok? La inteligencia artificial llegó definitivamente para quedarse y justamente usted la integraba dentro de su dinámica de clase, pero realmente se vuelve un reto importante para muchísimos docentes. ¿Cómo podemos entonces distinguir entre un estudiante que utiliza la inteligencia artificial
como una herramienta para aprender versus uno que la utiliza simplemente para validar el proceso de aprendizaje. Capacidad de comprensión y parte de las técnicas que me gusta utilizar, que le mencionaba en gamificación, son precisamente, yo le llamo pruebas relámpago. Entonces, lo que se busca es que el estudiante demuestre lo que sabe. Yo le digo, uno tiene que aprender el contenido como su nombre, o sea, usted lo puede decir hasta dormido o dormida. Entonces, lo mismo con los temas, Leo. Aquí el punto es la velocidad, les digo, o sea, la velocidad con que uno responde y con la calidad que también uno responde. Entonces, en las pruebas, uno de esas pruebas que se aplican, se busca justamente hacerle ver al alumno que es importante que vean que la inteligencia artificial les va a ayudar a generar ideas y no tiene nada de malo. Si es como buscar varias alternativas o varias opciones para decir, "Oye, es que por aquí me puedo ir al final y de necesidad, si yo tengo más opciones, mejor, porque puedo buscar la alternativa que mejor me convenga. Puedo profundizar conceptos, puedo incluso obtener retroalimentación y eso es válido siempre y cuando eh, esto se convierte en un recurso de aprendizaje. Y ese es el punto, que yo aprenda, porque si no, cuando esté desconectado de la red, ¿qué voy a hacer? No voy a poder hacer. Entonces, es prácticamente como tener una dependencia, ¿no? Y usted no necesita eso, usted necesita defenderse solo, usted necesita responder solo, usted necesita demostrar que sabe. O sea, y eso lo hace solamente teniendo competencias. Entonces, está en la universidad para obtener competencias. Y si no, quien se va a graduar va a ser el GPT en lugar suyo. Y le damos la mitad del cartón a él y la mitad del cartón a la persona. No, no es así. O sea, el punto es que usted tiene que demostrar que sabe. ¿Por qué? Porque afuera, en el mundo laboral, tiene que demostrar que sabe y que puede. Y eso lo hace a través del aprendizaje y en este caso, de las competencias, ¿verdad? Entonces, lo que sí les digo, no se vale es utilizarlo para copy-paste, para mandar la respuesta. ¿Por qué? Porque quien se quedó con el aprendizaje fue nadie, una red neuronal. Y quien necesita tener aprendizaje es usted, porque usted es el que va a salir avalado con ese diploma. Usted es el que va a salir con esa certificación, con ese diploma que hace una diferencia. Lo hace ver usted como una persona que ya pues está avalado por una universidad de prestigio y que puede ir al campo laboral nacional o extranjero a participar sin ningún problema. Entonces hay que evitar, les digo yo, la pereza cognitiva. Y la pereza cognitiva es no querer hacer nosotros las cosas, sino que lo haga un tercero. Me encanta esa frase, pereza cognitiva, nos quedamos muchísimo con eso realmente, porque es una diferencia importante, porque realmente el desafío no es prohibir estas herramientas, ese es un esfuerzo en vano el que nosotros vamos a estar haciendo, sino enseñar a utilizarlas de una manera crítica, como los ejemplos que usted ha compartido, de una forma ética y sumamente responsable. Y precisamente hablando de esas competencias para el futuro, que usted las mencionó en su momento en la pregunta anterior, ¿cuál consideraría usted entonces que es esa habilidad digital que más necesitan desarrollar actualmente los estudiantes de esta generación para poder alcanzar el éxito académico? Interesante. Es que, como lo mencionaba, son usuarios que nacieron en la tecnología, son nativos digitales. Entonces, diría uno, pues la tecnología es casi su razón de ser, ¿verdad? O sea, pero realmente, aunque se escuche un poco contradictorio de mi parte, creo que aún necesitan fortalecer competencias digitales avanzadas, por lo que hemos venido mencionando. O sea, ver la tecnología como un puente para poder lograr transitar el camino que ellos, cada uno de ellos, cada una de ellas se han plasmado. No para que lo lleve como en helicóptero de un lado para otro, porque no se disfruta el proceso. ¿Por qué? Porque en esa instantaneidad muchas veces nosotros perdemos de vista el pensamiento crítico, perdemos la confiabilidad de las fuentes también, porque ahora hay tanta desinformación que usted no sabe si es o no es.
Entonces, antes, 3 años atrás, uno más o menos podía discernir qué era. Se miraban los fallos. Ahora no, ahora parece tan real lo que se genera de contenido que tiene que ver la forma cómo certificar que eso es o no es. Entonces hay tanta desinformación y si usted no sabe las bases de la información, va a terminar hasta contradiciendo las leyes físicas de gravedad y todo lo demás porque salió una información en la red que dice que es eso y usted dice, sí, el personaje tal dijo que era esto y usted no va a comprobarlo. Usted no va a ver la base científica, no va a ver la base académica. Y entonces eso es peligroso. Y allí es donde tenemos que tener una alfabetización digital, incluso para esta generación, para buscar fuentes donde se le dé confiabilidad a lo que realmente están presentando o a lo que realmente están buscando. Ese es justamente el reto. Y hay otra situación. O sea, ahora se transita en un mundo digital y ese mundo digital tiene sus propios riesgos, la ciberseguridad, donde se les roba la información, donde se generan identidades sintéticas, donde hay secuestro de datos, de información, tantas cosas. Entonces, más allá de herramientas, tienen que buscar, pues, comprender cómo es la parte de la gestión de la información, cómo utilizar la inteligencia artificial de forma ética, porque pueden estar en una línea muy delgada entre lo que es apropiado y lo que es inapropiado, justamente por todos esos elementos que estamos viviendo en este momento. Entonces, ser nativo digital no significa que yo tenga la competencia digital como tal y enfocada como tal para poder transitar en este mundo digital. Que necesito las guías correctas, necesito comparar correctamente, necesito el norte correcto y necesito no pasar esa línea delgada de la ética al momento de hacer las cosas. Ya para finalizar, realmente es que nos podríamos quedar muchísimo tiempo más hablando de este tema tan interesante porque nos implica y nos vincula absolutamente a todos en nuestro salón de clase. Si usted pudiera dar un solo consejo a un docente que el día de mañana entra a un aula de clase llena de estudiantes de la generación Z, ¿qué le diría? En este caso, yo le diría que escuche más de lo que asume. Punto. Por lo mismo, porque estamos frente a generaciones totalmente diferentes, estamos frente a personas totalmente diferentes, que son mundos totalmente diferentes. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de entrar en ese pequeño ecosistema que se llama celular, nos daríamos cuenta que hay un mundo, un universo detrás de cada persona. Y entonces eso nos lleva a nosotros a la reflexión de que tenemos que escuchar más de lo que asumimos y también a comprender de que cada generación aprende diferente. No es que una es superior a la otra. No, cada una tiene una forma de aprender y eso la hace especial. También le diría que trate de incorporar la tecnología de forma estratégica, o sea, que la vea como un aliado, no con el miedo de que ellos saben más de eso, no, más bien justamente por eso es que es importante, porque uno le termina preguntando y le dice, no, pero esto se hace así, esto se, excelente, no lo sabía, gracias por el dato, lo vamos a agregar, o me das un ejemplo, claro, con gusto, y ya llegan los alumnos y explican y algo, entonces uno aprende y tener esa, o sea, esa virtud de uno ser enseñado también es importante, o sea, saber que uno no se las sabe todas, no las puede todas, sino que también uno aprende de los demás. Entonces le da y dice: "Ah, qué bien que lo hiciste, explíquenos, vaya, hágalo usted. Aquí nos explica todo y no pasa nada, y yo también voy a escuchar, soy estudiante, yo también voy a aprender lo que estoy haciendo, y voy a preguntar también, porque así como ustedes son estudiantes, yo ahorita voy a aprender lo que el compañero nos va a hacer ver". Entonces, hay que verlo de esa forma, hay que diseñar experiencias, pues, participativas y bueno, recordar que no son la educación no solamente va a depender de la tecnología que utilicemos, sino el agregar todos estos ingredientes, pues, que hemos mencionado, ¿verdad? Esa capacidad de comprender humanamente cómo hacer que las cosas sucedan apoyándonos en la tecnología. Lo pudimos haber cerrado de una mejor forma, sin duda con broche de oro. Muchísimas gracias
ingeniero, por la información que nos ha compartido. Estoy segura que va a nutrir muchísimo ese rol que tenemos dentro de nuestro salón de clase. Así que hoy hemos conversado sobre una generación que sin duda está redefiniendo por completo la educación, la forma en la que nosotros también estamos enseñando. Una generación que aprende de manera distinta, que enfrenta desafíos emocionales complejos y que se desarrolla en un entorno profundamente digital. Eso no lo podemos desvincular. Más que preguntarnos, podríamos concluir el día de hoy cómo cambiar a los estudiantes. Quizá la pregunta más importante sea cómo transformar nuestro sistema educativo para responder a esas necesidades reales de quien hoy por hoy tenemos dentro de nuestras aulas de clase. Así que agradecemos muchísimo a nuestro invitado por compartir sus conocimientos, por compartir sus experiencias, esa forma tan práctica y tan humana en la que imparte clases, a ustedes por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en una próxima entrega de este espacio dedicado a la innovación educativa y a la construcción de una educación más pertinente, más inclusiva y humana, explorando tendencias, herramientas y estrategias que están transformando la educación superior. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Innovación Educativa, un espacio que impulsa la reflexión docente, la innovación y la transformación del aprendizaje en la educación superior. Las opiniones expresadas en este episodio corresponden a nuestros invitados y no necesariamente reflejan la postura de la Dirección de Innovación Educativa. Nos escuchamos en el próximo episodio.